Segundo bloque de InfoSalud, seguimos hablando de la unidad coronaria. Específicamente, ahora, doctor, nos gustaría conocer, saber acerca de factores de riesgo, alarmas a las que uno tiene que estar atento, por ejemplo, algún dolor de pecho que uno siente inusual, distinto, diferente. ¿Cuándo hay que prestar atención y cómo tiene que ser esa primera atención que uno recibe? La prevalencia de los factores de riesgo se ha incrementado en el mundo occidental. La incidencia de infarto de miocardio es muy alta. Si usted tiene dolor de pecho, hay que consultar rápido. Es mejor sacarse cualquier duda a que sea demasiado tarde, que como a veces nos ocurre. ¿Ese dolor de pecho cómo tiene que ser? ¿Es un dolor intenso? Sí, lo que dicen... ¿Adormecimiento? Claro, sí, puede ser dolor habitualmente precordial, opresivo, se va al cuello, se puede ir al brazo, pero a veces los síntomas no son tan floridos, decimos nosotros, y pueden estar enmascarados porque el paciente venía tratándose, o porque es diabético y no tiene síntomas, o si son ancianos muchas veces los dolores se presentan de formas atípicas. Por eso, ante la menor duda, lo mejor es siempre consultar en el servicio de guardia. Nuestra guardia funciona a las 24 horas, los 365 días del año, y una vez que el paciente es recepcionado, inmediatamente hay un cardiólogo o el médico de guardia tiene disponibilidad para consultar las 24 horas del día a la unidad coronaria, que es donde están enmarcados los especialistas y a donde, si es necesario, el paciente va a acceder. Perfecto. ¿Con qué material se cuenta en cuanto a instrumental con estos pacientes que quizás vienen con un infarto, preinfarto? ¿Cómo se los deriva? La atención que podemos darle al paciente es la atención más completa, digamos, que se puede dar en la enfermedad coronaria. Por eso es tan importante, como dice Claudio, la consulta ante los síntomas. Nos pasa a veces ver pacientes que la consulta es tardía o la consulta es a veces digamos, hay una demora en la atención. Y en el caso del infarto es muy importante el tiempo, tiene que ver con la vida, entonces para nosotros es súper importante recalcar esa situación. En la unidad coronaria, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo y el diagnóstico se hizo en la guardia, rápidamente el paciente es trasladado a la unidad coronaria, y en el caso que sea un infarto, el paciente va a hemodinamia en agudo, se hace una angioplastia directa. Con eso contamos con la tecnología suficiente para los pacientes más críticos que atraviesan esa situación en peores condiciones, incluso la disponibilidad de cirugía de urgencia en algunos casos excepcionales que puedan llegar a necesitarlo en estas circunstancias, y la atención, digamos, la atención de otros tipos de síndrome coronarios agudos también es completa en la unidad coronaria, digamos. La posibilidad de tener, como dice Claudio, acceso a la consulta de un especialista durante las 24 horas no es frecuente, ¿no es cierto? O sea, que el médico de la guardia tenga la posibilidad de consultar un paciente y un electrocardiograma a un especialista en cualquier momento del día no es frecuente, porque somos pocas las unidades coronarias, digamos, o sea, las instituciones que tienen un cardiólogo las 24 horas de guardia, porque el cardiólogo en general está en la unidad coronaria, claro, y no somos muchos las instituciones con unidad coronaria. ¿Qué pasa con el tema de edades? ¿Han ido disminuyendo también los casos en mayores e incrementándose en gente un poco más joven? A referencia de años anteriores, quizás. Hablo, no sé, muchas veces se habla de muerte súbita de deportistas, de enfermedades de paros cardiorrespiratorios. ¿Qué pasa en este último tiempo con esto? ¿La gente va tomando también conciencia acerca de cuidarse un poco más? Sí, el grupo etario, como vos decís, la edad de los pacientes ha bajado. Eso es preocupante. Eso va de la mano de los factores de riesgo. El estrés, que en esta época es bastante importante como factor de riesgo, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes. Son patologías que se dan en pacientes en personas cada vez más jóvenes, y por lo tanto la
las edades son cada vez más jóvenes, los pacientes que consultan son de menor edad. ¿Sí? ¿Y cada cuánto uno tiene que hacerse, por ejemplo, chequeos del corazón? ¿O a partir de qué edad yo tendría que empezar a hacerme un chequeo anual, como puede ser una ergometría, por ejemplo? Depende, generalmente lo que dicen los libros... Porque generalmente uno se lo hace cuando vas al gimnasio, querés empezar y te dicen, bueno, me tenés que traer un certificado, claro, un apto médico con estos análisis. Un apto médico inicial siempre hay que tener, bien, siempre si va a hacer actividad física. Y después está estandarizado, mujeres más de 45 años, varones más de 40 años, hay que hacerse un examen cardiológico completo. Y a partir de allí, si tiene factores de riesgo, si el cardiólogo ve algo en la consulta que le llama la atención o que merezca especial atención, el control habitualmente es anual. Lo ideal es hacerlo una vez por año en la comunidad sana. Si el paciente tiene alguna patología, su cardiólogo le dirá cada cuánto es conveniente hacer la evaluación. Bien. ¿Mucha gente también concurre por el tema de presión? Sí, es una consulta más frecuente probablemente en la guardia. Claro. Nosotros los pacientes que vemos en la unidad coronaria que internamos con hipertensión arterial son cuadros de hipertensión arterial severa que no pudo ser controlada totalmente en las horas que el paciente puede estar en la guardia, o un paciente con hipertensión arterial y otras sintomatología asociada, dolor de pecho. Entonces en ese caso ese paciente se interna en la unidad coronaria. Pero son los casos, digamos, más severos de hipertensión arterial y es parte de una población frecuente, por todo lo que decía antes Claudio, de consulta a la unidad coronaria. Pero asumo que seguramente en la guardia tendrán números muchísimo mayores de atención por hipertensión arterial de nuestra internación, digamos. Vamos al último corte, seguimos reflexionando acerca de todo lo que nos están contando los doctores y ya venimos con el último bloque. Clínica Pasteur aconseja recomendaciones para personas con hipertensión arterial. La tensión alta es un factor que contribuye a desarrollar enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad cardíaca, ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, así como puede conducir a derrame cerebral, embolia o insuficiencia renal. Deje de fumar. Reducirá sus factores de riesgo y la probabilidad de complicaciones aun cuando persista su hipertensión. ¿Qué podemos hacer para bajar una tensión arterial elevada? Existen algunas medidas que contribuyen a nuestro bienestar general y al control de nuestra tensión. Controle su peso. El sobrepeso le añade una carga extra a su corazón. Reduzca el consumo de sal y coma alimentos saludables que no incidan negativamente sobre su nivel de colesterol. Evite el consumo excesivo de alcohol. El alcohol aumenta la presión en sus arterias. Haga ejercicio físico regular. Elija un programa sencillo que pueda mantener y hágalo regularmente, aunque solo sea caminar 15 o 20 minutos al día o 1 hora durante al menos 3 días a la semana. Reduzca su estrés. Si se relaja, mejorará su presión arterial. Tome sus medicamentos exactamente como su médico lo indicó. No deje de tomarlos, aun cuando se sienta bien. Si tiene alguna duda o problema, consulte a su médico. Clínica Pasteur, centrados en el futuro, centrados en el paciente. Estética Láser Patagonia. Cuenta con la última generación de equipamiento técnico en tratamientos de medicina y cirugía estética. La eficacia de nuestros tratamientos se apoya en su aplicación de forma individualizada, adaptados a las necesidades y requerimientos de cada paciente. Te esperamos en Brown 231, Neuquén. Teléfono 299-411-2074.